Familiares y víctimas de la violencia en el país caminaron, y muchos caminamos junto a ellos, durante 3 días rumbo a la Ciudad de México. Muchos nos sumamos para pedir que la estrategia de pacificación del país cumpla su promesa de verdad, justicia y no repetición de los hechos. Javier Sicilia y los hermanos Levarón han insistido en que en este proceso debe ser encabezado por el presidente López Obrador. El mandatario, por su parte, se ha negado a reunirse con ellos y dice que son atendidos como todos los demás ciudadanos. Veamos en contexto. La caminata por la verdad, justicia y paz llegó a Palacio Nacional este domingo y reiteró su demanda de que el presidente Andrés Manuel López Obrador encabece un proceso de justicia transicional. A las 9 de la mañana, familiares y víctimas encabezados por Javier Sicilia, Julián y Adrián Levarón salieron de la Estela de Luz hacia el Zócalo capitalino en silencio. Se detuvieron en los antimonumentos en honor de las víctimas de la guardería ABC, los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la masacre del 68 y el feminicidio. También en el Senado, donde una comisión de legisladores de oposición recibió a representantes de la caminata que pidieron un cambio en la estrategia de seguridad en el país. Al llegar al Zócalo, un grupo de simpatizantes del presidente López Obrador intentó impedir el avance de la caminata gritando consignas. Una comitiva se encontró en Palacio Nacional con representantes del Ejecutivo, a quienes volvieron a entregar la petición para implementar un sistema de justicia transicional, pero se negaron a reunirse con el Gabinete de Seguridad. Afuera, Sicilia pidió al mandatario atender la agenda de verdad, justicia y paz para poner un verdadero alto a la violencia. Este lunes López Obrador dijo que habrá respeto y garantía al derecho a disentir, pero que también utilizará su derecho de réplica. Acusó también a las organizaciones de no pedir que se investigue a los gobiernos que lo precedieron y usaron la fuerza para combatir la violencia. Este domingo los simpatizantes del presidente que gritaron fuera Sicilia y abuchearon a los participantes en la caminata, presuntamente reunían firmas para pedir el enjuiciamiento de los expresidentes del país. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche de lunes. Y hoy nos acompaña Sara Snap, maestra en políticas públicas, activista integrante de Regulación por la Paz, entre otros colectivos. ¿Cómo estás, querida? Muchas gracias, muy bien. Qué gusto Bienvenida. estar aquí. Jessica Marjan Durán, fundadora de la Red de Juventudes Trans México. Regresa a la mesa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy orgullosa de estar con todos ustedes. Contenta del último bloque, ¿verdad? Ya platicaremos. Así es. Muy bien. Orgullosamente. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Preocupado o no por el partido? Pues bastante, ya platicaremos, pero está muy fea la cosa. Bloque 2 lo platicaremos. Y Martín Vivanco, académico y abogado, sin partido, con partido, preocupado o no por el Movimiento por la Paz. ¿Cómo estás? Preocupado, bien, y preocupado por muchas cosas, pero no tanto. Ahorita platicamos. Entonces, a ver, bueno, primer tema esta noche, la caminata de la paz que llegó a la Ciudad de México. Sara, ¿por qué no nos cuentas tú? Has estado muy cerca de este Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad desde hace muchos años. Has acompañado a Javier Sicilia a lo largo de los últimos 3 sexenios y básicamente has estado al lado de él, junto con otras batallas exigiendo justicia. ¿Por qué saliste a marchar otra vez? ¿Cómo lo viste esta convocatoria de este fin de semana? Pues creo que no es que esto ha sido el único acto en estos 9 años desde que salió el Movimiento por la Paz, pero sí es una persona que sí puede convocar a tantos, ¿no? Y porque él representa, yo creo, para muchas de las víctimas en este país, esa fractura o ese cambio de ya no ver a todas las víctimas como criminales, porque tenemos que recordar, en 2011 y antes, literal, las víctimas no salían a hablar de sus casos, no estaban tomando las calles como después, y eso fue porque entonces, con los casos de Juan Francisco y de sus compañeros, como rompió ese estigma de que todos los que habían sido asesinados o desaparecidos estaban vinculados al crimen organizado. Entonces, de que Javier Sicilia podría ser ese rostro. Y de ahí tenemos que también recordar, del movimiento salieron muchísimos colectivos y muchísimas personas que ahora están liderando sus propios grupos. Entonces, creo que es algo importante y yo decidí marchar de nuevo porque no se ha cumplido con las exigencias que tuvimos de este gobierno ni de los gobiernos anteriores en realmente lograr la verdad y la justicia. Creo que todavía, a mi parecer, lo que sucedió el domingo fue muy desafortunado. ¿En qué sentido? Bueno, en la recepción de las personas que estaban ahí, que no sé quién los mandó. Yo en realidad no... De lo que he leído, nadie los mandó, sino que estaban ahí recaudando firmas para otras cosas. Para enjuiciar a expresidentes. Exacto. De que los sexenios anteriores. todos estarían de acuerdo, ¿no? Como que sí, el movimiento de víctimas que llegó al Zócalo hubiera estado de acuerdo en firmar para sin esos consulta casos. ciudadana. Sí, exacto, de que sí, hazlo.
Pero creo que sigue entonces, lo que a mí me hace muy triste es que sigue habiendo una falta de empatía hacia las víctimas, siempre encontrando una manera de que por razones políticas o porque una vez salieron y dijeron esto, entonces ya no se legitima su causa y su dolor y el luto que cargan. Entonces, por eso para mí fue muy difícil. Y claro, nosotros también hemos intentado integrar adentro de su agenda de justicia transicional el tema de política de drogas, y lo empezamos en la caravana en Estados Unidos en 2012, teniendo una plataforma sobre ese tema. Y creo que como país sí necesitamos que sea una política de Estado. Y eso fue la demanda principal de esto, que no puede ser nada más el jefe de seguridad, no puede ser Durazo llevando esto, sino que tiene que ser algo mucho más integral para tener un diagnóstico de qué es lo que está sucediendo en el país y cómo realmente abordarlo. ¿Fue una marcha anti López Obrador? No, para nada. Y lo dijeron cada vez que alguien tomó el micrófono, fue eso, ¿no? Estamos aquí para exigir, no estamos aquí para criticar a AMLO como persona, ¿no? ¿Por qué no fuiste a la marcha o por qué fuiste? Pues no fui porque primero para evitar provocaciones y confrontación. Ustedes saben que yo he tenido ahí encontronazos y mejor por prudencia, pero además yo estaba en el tema del Congreso Nacional, que vamos a platicar más al rato. Primero, hacer algunas aclaraciones sobre la redacción de los textos que nos antecedieron. No es que presuntamente estén los compañeros recabando firmas. Cuando el presidente López Obrador dijo, yo personalmente estoy porque no se hagan los juicios, pero si la población quiere que se hagan los juicios, pues que se organicen. Hay un grupo de personas que son parte del movimiento no militantes de Morena, son parte del movimiento social obradorista, por decirlo de una manera, que se congregaron en distintos puntos, sobre todo en el Zócalo de la ciudad, y llevan mes y medio, 2 meses juntando firmas en ese mismo punto en donde... Pero no tenían que reaccionar a la marcha de esa forma. Son compañeros que de repente hemos tenido también desencuentros porque tienen una forma que no corresponde a lo que nosotros creemos. No eran muchos, eran entre 20 y 40 personas. Son pocas las personas y reaccionaron de una manera inadecuada. Yo, dentro del movimiento y dentro del partido Morena, no he visto que alguien descalifique la causa por la cual se marcha. Identificamos con mucha claridad que de los marchantes hubo gente de la oposición y están en su derecho de marchar por la causa, porque es una causa, la de la paz, la pacificación, es causa común. Todo mundo tiene derecho a manifestarse por el motivo que sea, pero sobre todo si es para empujar al gobierno para que se profundicen las causas que siguen pendientes. Y aquí también un tema, yo no creo que no se ha cumplido, que no está cumpliendo el gobierno federal actual. Hay temas que siguen pendientes, que no se han consolidado, y hay otros asuntos, agendas, como la de la justicia transicional, que no ha terminado de iniciar, pero en cuanto inicie no se va a cumplir de inmediato. Cuando el presidente dice que fue un show. Pero no se ha iniciado. Lo que Andrés Manuel hoy dijo en la mañana fue, primero comenzó hablando y reconociendo tanto a Cecilia como a Levarón como a los familiares de las víctimas y diciendo que es una causa totalmente legítima, que la seguridad tiene que ser prioridad para todo mundo. Después, en ese mismo comentario, habla de algunos personajes y antes de comenzar con este discurso, él dice, yo me guardo mi derecho a también debatir con la oposición. Y está hablando de algunos personajes que en aquellos años cuestionaban a Cecilia, cuestionaban a Levarón y cuestionaban a todos los integrantes del Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad, porque según ellos lo que querían era entregarle al narco el país. Hay un cartón de este monero Calderón en donde acusa directamente a Cecilia de querer entregarle al narcotráfico la cabeza de García Luna, porque Cecilia estaba cuestionando en ese momento al que hoy está preso presuntamente por vínculos con el Chapo Guzmán. Y ahora ese sujeto que acusaba de narcotraficante a Cecilia está marchando con ellos porque lo ven como una trinchera para golpear al gobierno federal. Es verdad, esta marcha no se convocó ¿Quién en es contra. este sujeto? Es Calderón, el monero que es el monero oficial de Felipe Calderón. Yo no lo vi en la marcha. ¿Tú lo viste? Ahí andaban convocando todos ellos. Sí. Pero yo no lo vi en la marcha. Yo también insisto, esta marcha no es en contra del obradorismo, no es en contra de Andrés Manuel, es a favor de una causa y está bien.
en esa marcha marcharon gente de la derecha y de la oposición. Y Están de la en su izquierda. derecho. Y de la izquierda. Ahí Están en su estábamos. derecho. Y también Andrés Manuel, como lo dijo hoy, está en su derecho de seguir debatiendo con ellos, porque sí hay un acto de hipocresía en el momento en el que ellos fueron parte y beneficiarios en muchos casos de esta estrategia de la guerra contra el narco y hoy están marchando en las calles, no porque les interesen las víctimas, sino porque quieren golpear al gobierno federal. Jessica, ¿qué le contestarías? Contrapunto. Tú fuiste a un evento el sábado. Sí, es terrible porque una de las frases que más me quedó dentro de pues los testimonios, que también muchos de ellos se convierten en poesía en diversas incluso manifestaciones, fue cómo es una vida de un sol que te mata de frío, ¿no? Y que creo que ese frío todo el tiempo se está viviendo y que me parece bastante pues cruel que la opinión se le va a atender como a los demás ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Lo cual creo que es una falta de empatía, no solamente, y una falta de estrategia también política. Creo que también vimos a personal de la Guardia Nacional en el acto de la Estela de Luz. También el domingo había varios. Sí. Todos los días. Y me parece que esa forma también simbólica de amedrentar, ¿no? Con todo este séquito que tiene como la Guardia Nacional, que realmente pues sigue sin rendir cuentas, que sigue todavía sin atender a las recomendaciones de la ONU y que sigo insistiendo de que no ha atendido a las recomendaciones de la ONU, de que la Guardia Nacional no tendría por qué estar en las calles, ¿no? Y sobre todo no tendría por qué tener como fin atacar a personas migrantes. Y sobre todo la forma en la cual el tema de justicia también ha sido solamente se ha concentrado también en ciertas familias, ¿no? Y yo creo que convoca algo que me comentaban mucho las familias, era que convocaban e invitaban a aquellos y aquellas que habían vivido en el silencio por más de 2 sexenios y sobre todo que sigue aumentando el nivel de desaparecidos. Ya no son 35,000, sigue aumentando a 40,000 y que este sexenio también está siendo parte de algo que no ha rendido cuentas, ¿no? O sea, eso es peligroso, que no hay un antes y un después de Andrés Manuel López Obrador, sino hay una continuidad que no se ha atendido. ¿Coincides con esto, con esta lectura, Martín? Tú no estabas en Durango. ¿Habrías ido a la marcha? Sí hubiera ido. Sí, coincido con todo. Pero además que creo que, o sea, yo creo que hay muchos debates ya superados y sí me gustaría ponerlos en la mesa. Estar discutiendo todavía la legitimidad de la marcha, yo creo que es lo que el presidente quiere y yo creo que eso no está a discusión, o sea, es totalmente legítima. 2, creo que el hablar de si el presidente o no hizo un error político, yo creo que también es evidente que hizo un error político, ¿no? Es evidente que no está bien esto de legitimar, el ser la medición de todas las cosas y la vara con la que se mide el dolor de una víctima. Yo creo que si trascendemos ese debate, yo oí a Alejandro López, lo escribe muy bien en el Universal, dice, bueno, hay 4 cosas que perdió el presidente. Una es, no se discute, o sea, sales perdiendo siempre que discutes con el dolor de una víctima. 2, este es un caso, sobre todo el del Levarón, que tuvo resonancia internacional por el tema de Estados Unidos. Entonces no es un asunto solamente doméstico. 3, una marcha de este calado siempre deja un legado organizacional, ¿no? Entonces con eso se tiene que poder dialogar y con eso se puede construir mucho. Y 4, lo que tú decías, hay muchas causas de la marcha que empatan con la agenda de este gobierno, que enriquecerían muchísimo el debate y las propuestas que eventualmente se podrían dar a conocer. Eso se está dando. Y otra cosa nada más que me gustaría agregar es, a ver, estoy totalmente de acuerdo en la agenda de justicia transicional, pero, como bien decías, si hay continuidad, o sea, la justicia transicional pues tiene como condición necesaria que acabe una guerra. Sí. Si sigue con la guerra continuando, entonces yo creo que la agenda se diluye. Y la guerra sigue. Claro que no. La guerra como sigue. guerra, como estrategia terminó. Pero además yo creo que algo muy positivo. Por decreto, pero en la realidad no. En Durango fíjate que no, ¿eh? La marcha, lo que sucedió al final es que entregan al gobierno federal un documento con su estrategia de justicia transicional. Eso es lo que hay que hacer, creo yo. La labor de quienes están en la calle es empujar al gobierno para que se profundicen las transformaciones. Y ese momento en el que se entrega el documento es la ruta que hay que continuar y eso es lo que hay que visibilizar. Hay una propuesta desde la sociedad civil para profundizar el proceso de Que es pacificación. pública y ya la Y saben. han tenido esa propuesta pero por eso desde hay que hace darle más de un año. más eco. Último hay que Yo nada más comentario, Sara. quiero decir una cosa.
hay muchísimas acciones que están sucediendo todo el tiempo a favor de las víctimas. Lo que viene en camino ahorita es la 5ª Brigada de Búsqueda Nacional que se va a hacer en Veracruz del 7 al 22 de febrero. Hay una donadora. Entonces, si gente se quiere sumar a esos esfuerzos, y eso es un esfuerzo que no se ha politizado y es muy de base de literal ir a buscar en fosas por sus seres queridos. Ellos recuperan restos, los pasan a las autoridades y ellos los analizan para poder hacer esas conexiones, y es muy importante que como sociedad también no es nada más estas cosas enormes, sino son ese trabajo que está sucediendo alrededor de todo el país. Bueno, tuitea por favor eso y te damos eco en la cuenta de @SaraSnap, Sara con Z, Snap con S y P. Ahí va a estar toda esta información. Vamos a una pausa y regresamos. Morena amaneció hoy con 2 dirigentes nacionales. Jade Kolpolensky, secretaria general con funciones de presidenta, y Alfonso Ramírez Cuellar, electo este fin de semana. ¿Qué pasó? Regresamos con este tema punto y contrapunto. No te vayas.